Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una de las cosas que ya al comienzo del tiempo ordinario, pues aparece, por decirlo así de algún modo, aparece en los evangelios de las misas y aparece en las oraciones, la Eucaristía, de la Eucaristía, etcétera, es el anuncio central de la predicación de Cristo. El reino de los cielos está en medio de vosotros. Y este reino no debe entenderse como una realidad meramente futura o exterior, sino como una presencia viva. Y los apóstoles poco a poco se van dando cuenta de lo que el Señor quiere decir. No simplemente por los milagros o por la gente que empieza a seguir a Cristo, sino porque ellos empiezan a actuar de un modo distinto y ellos, a pesar de las reticencias de la naturaleza humana herida por el pecado, se van dando cuenta de que tienen que ver las cosas de otro modo. Cuando el Señor está en la barca y le está hablando del pan, ellos entienden que no han traído pan para comer. Y el Señor nos está hablando de ese alimento. Cuando el Señor le dice que ha estado hablando con la samaritana que no quiere comer, ellos, ¿quién le ha traído de comer? Y nosotros entramos también en ese reino de Cristo, ese reino de Dios. Por tanto, no se trata de una estructura social, ni de un ideal abstracto, sino de una realidad sobrenatural, que va más allá de las miras humanas, del pensar humano, va más allá de los sentidos. Y eso que va transformando nuestra existencia, y lo vamos comprobando porque siempre estamos aprendiendo, siempre estamos recomenzando, siempre estamos volviendo a pedir al Señor que nos dé luces para entender qué es lo que está pasando en nuestra vida, qué es lo que pasa a nuestro alrededor, qué es lo que queremos cuando reaccionamos de un modo o de otro. Y por tanto, pues Señor, no es simplemente que yo razone de un modo distinto, sino es mucho más. Es que yo actúe movido por la gracia y teniendo como armas, por decirlo así, o como instrumentos, la fe, la esperanza y la caridad. Por supuesto, las virtudes cardinales, ¿no? Por lo tanto, la vida cristiana no es simplemente un hacer, no es simplemente un actuar, es participación en la vida de Cristo, participación en la vida de Dios. Y la gracia, como yo le llamo la sangre de Cristo, no es una ayuda externa, ni un simple impulso moral. En la prensa,
la radio a veces la oigo, pero por desgracia, solamente son noticias, ¿no? Quiero decir por desgracia, pues son noticias siempre difíciles y complicadas, pero, por decirlo de algún modo. Pero en la prensa suele aparecer, bueno, informaciones relativas a los sondeos, al modo de pensar de los jóvenes de hoy día, a por qué hay un crecimiento de la vida religiosa en los jóvenes, bueno, noticias variadas. Y algunas de ellas intentan decir, bueno, y en el fondo no es simplemente unas creencias, sino que es una vida moral, un pensar moral. Pero claro, pues es que eso es de narices, bueno, pues de cajón. Si tú quieres vivir una vida de la gracia, tienes que tener una vida moral movida por la gracia. La fe no es simplemente para ver, la fe es para cómo ver las cosas. Y la esperanza es en qué confiar. Y la caridad es amar lo que Dios ama, con el corazón de Dios además. Por eso, Señor, te pedimos ahora en este retiro que nos ayude a hacer examen si esa vida que está creciendo en nosotros, que se va acrecentando, la vamos realmente cada vez paladeando más y cada vez apreciándola más. La vida sobrenatural, la vida divina, es una vida que tiene un atractivo bastante grande. Una vida bastante grande. Cuando uno relee la Biblia, cosa que estoy haciendo ahora, bueno, por diversos motivos, ¿no? Pero estoy releyendo la vida de Adán y Eva, Abraham, bueno, Noé, Abraham, bueno, después Isaac, Jacob, pues te vas dando cuenta de que el mundo que se había dejado llevar por el pecado original, pues era un mundo bastante, perdóname la expresión, bastante animal. ¿Por qué? Porque habían perdido el sentido de la vida sobrenatural. Y habían perdido la vida sobrenatural. Había actuaciones concretas de Dios, pero la vida sobrenatural la habían perdido. Y esta vida es la que posibilita que nosotros actuemos de un modo o de otro. Y que enfoquemos y vivamos, no solamente que hagamos las cosas por hacerlas, sino que vayamos apreciando la belleza, la grandeza de la vida de la gracia. Los sentidos nos hacen apreciar, entre comillas, la belleza de la creación, que está creada por Dios, claro, por creación, que está creada por Dios. Y vemos la belleza, pues no sé, como terminaba la película de ayer, con ese sol amaneciendo por delante de los artistas, pues actores, pero bueno, es una belleza, y efectivamente hay una gran belleza, un atardecer, un amanecer, pues no sé, la caída de la nieve que va cayendo suavemente y sin hacer ruido y va dejando todo blanco, como ha pasado en algunos sitios de España ayer, pero eso es una belleza que enseguida la nieve se pone marrón y se va mezclando con el barro. Y la belleza de un amanecer, pues está muy bien, o de un atardecer, está muy bien, pero pasa, porque enseguida se acaba el atardecer o se acaba el amanecer. En cambio, la vida sobrenatural no pasa, al contrario, se acrecienta. Y vemos cómo los frutos, porque claro, tenemos que ver las cosas por sus frutos, ¿no? Y los frutos que producen las almas, la vida sobrenatural. Los frutos que produce la vida de los apóstoles, esa vida, ese trato con Dios,
con Jesús, y es ir cambiando ellos, y van cambiando. Van cambiando y van produciendo una gran belleza en sus vidas. Tú dices, bueno, es que hasta el momento de la muerte de Cristo en la cruz huyen. Sí, claro, no le pidas que tengan los pobres todavía un comportamiento moral muy fuerte, ¿no? O sobrenatural. Pero después, cuando el Espíritu Santo ya toma posesión de sus almas, ya es otra cosa. Y no se entiende. ¿Cómo puede cambiar una persona de negarle 3 veces a... No, sí, claro, ha visto a Jesús resucitado y eso le ha hecho cambiar. No, porque algunos vieron a Cristo resucitado y no cambiaron. Y no cambiaron. Al contrario, se vieron más, igual que pasó con la resurrección de Lázaro. Por eso la grandeza de este don gratuito, gracia, no puede ser merecida por las fuerzas humanas, pero sí puede ser acogida, cuidada y desarrollada con fidelidad. Y la respuesta nuestra tiene que ser una actitud interior de apertura, de dejarnos manejar, entre comillas, por Dios, de docilidad y de corresponder. Y tantas veces, Señor, te digo que no. Tantas veces me excuso diciendo que no te oigo bien o que no sé si eres tú, cuando cada vez me voy dando más cuenta de que eres tú. Sí, eso nos pasa, Señor, que muchas veces me excuso en que no sé si eres tú, o es algo que me viene a la cabeza, o es algo que he oído, o es algo que he leído, pero bueno, oye, pero en este momento, en estas circunstancias, eso es mejor no vivirlo así. Regnum Dei intra vos es. El reino de los cielos está en medio de vosotros. Y nuestro padre, San José María, lo recoge una de estas publicaciones de Crónica, dice, el Señor está pasando muy cerca de vosotros. Es una frase que desde hace muchos años ya la hemos oído, ¿no? Lo sé, aunque vosotros no os dais cuenta. Pasa cuasi inoculto. Además, sin ocultarse, está en el corazón vuestro, en esas pequeñas batallas que a lo mejor no son tan pequeñas y que otras veces agrandáis con vuestras bobadas, como las agrando yo. Pero no me refiero a la vida interior cuando digo eso. Algún día, cuando pasen los años, veréis que Jesús ha estado muy cerca de vosotros. No solo en la Eucaristía, no solo por la gracia. No habéis tenido ocasión de verle, porque he procurado que no lo vierais, sabiendo que quiero que le améis con todas vuestras fuerzas, con toda vuestra mente, con todo vuestro corazón. Esta frase que está en la crónica de enero del 71, en las páginas 37 y 38, yo por si queréis consultarlas, son muy serias, son muy serias, pero también está San José María distinguiendo y ayudándonos a entender lo otro. Está en el corazón vuestro, en esas pequeñas batallas, como comentaba yo antes, que a lo mejor no son tan pequeñas, pero no me refiero a la vida interior cuando digo eso, porque en la vida interior también tenemos a Jesús en todos nosotros, en nuestro interior. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la presencia de la Trinidad, bueno, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, pero claro, también vamos a estar formándonos en Cristo, con esa mirada y con esa protección del Padre. No se refiere a la Eucaristía, no solo por la gracia, pero está hablando de que en la Eucaristía tenemos aquí presentes en el salario al Señor. Y la gracia que está actuando en nosotros. Por tanto, saber distinguir también, bueno, yo tampoco voy a hacer ese ejercicio ahora, estas palabras de San José María, ¿a qué presencia se estaba refiriendo? No voy a hacerlo porque, primero, porque San José María mismo lo dice, ¿no? Porque he intentado ocultarlo, para que no... pues él lo que hizo lo haría seguro que muy bien,
no por nada. Evidentemente no se refería a él, ni a ninguna otra persona que estuviera allí. Está hablando de otra cosa, pero bueno. Vamos nosotros a pedirle al Señor verle. Verle en nuestras vidas, verle en nuestro interior. Verle, pues eso. ¿Es Cristo que pasa? El título de ese libro de homilías, ¿no? De meditaciones. Es Cristo que pasa. No es una idea, no es una doctrina, no es un código moral, sino que es la unión con Cristo. Y ese punto tiene que converger toda nuestra vida. Y en él se reúnen los hombres, en él encuentran sentido la fe, la esperanza y la caridad. Y no es simplemente una comunión afectiva o simbólica. Muchas veces no se entiende cómo las personas van cambiando, cómo las personas se van transformando. Se ha intentado reflejar, pues no sé, sin hacer referencia a esta película de Los Domingos, que no la he visto, por cierto, pero sí hay otras películas en las que se va reflejando cómo pues los hombres, ante circunstancias adversas, van cambiando ellos su vida y protegen a su familia para que puedan vivir con esa cercanía a Dios. A pesar de las circunstancias externas que producen todo tipo de dificultades, a pesar de los elementos externos que intentan atropellarnos. ¿Por qué? Porque quieren que el reino de Dios esté presente en la vida de sus hijos o en la vida de su familia. Y no es simplemente algo afectivo o simbólico, o si quieres, un extremismo, ¿no? O un conservadurismo, o un aislacionismo, no. Saben que el mundo exterior pues puede transformar y puede echar de la vida de la persona a Dios. Y puede echar de nuestras vidas a Dios. Puede echarlo, lo puede echar. Y puede, pues, transformar. Por eso, San José María siempre nos ayudaba a entender esa presencia de Cristo en medio de nosotros. Cuando estamos trabajando, cuando estamos, pues, no sé, rezando, cuando estamos en la vida de familia, cuando estamos en las relaciones sociales, cuando estamos en el deporte, en el descanso, en todo momento, en todo momento, en todo momento. El otro día estaba yo esperando que se abriera la puerta del garaje para meter el coche en el garaje y vi en la oscuridad del atardecer, noche, que venían dos chavales. Uno de ellos le conocía y el otro me sonaba la cara, pero tampoco mucho. Después me recordaron que había cambiado de colegio. Y entonces pues le toqué el claxon y vinieron y estuvimos charlando. Y el que yo conocía más, por decirlo así, me dijo, es que venimos de Amura. Ah, muy bien, estupendo. Es que es hermano nuestro, ¿eh? me gustó, pero me quedé sorprendido, ¿no? Como diciendo, este también es de la obra. Bueno, me llamó la atención. De ahí me acordaba de cuando yo estaba haciendo el típico curso anual de verano en Granada, estos semestres de Granada, que íbamos a jugar a fútbol al campo de fútbol de los Maristas, que está cerca del Colegio Mayor. Albaicín, por lo menos, estaba, yo me imagino que sí, porque es muy antiguo. Entonces jugábamos ahí al fútbol, había uno que tipo entraba a muerte, ¿no? Y entonces yo le dije, oye, tío, que estamos jugando. No, en el fútbol yo no veo hermanos, sí. Así. Sí, vale, tío. A mí no me vas a ver cerca de ti. Y me quité de en medio. Claro, me fui a otro extremo. Bueno, ese planteamiento, tanto un extremo como otro, no es extremos, ninguno de los dos, ¿no? Pero la realidad es que
que hemos que ver las cosas como las ve Dios, en todo momento, ¿no? Ya sea en el fútbol, ya sea en el encuentro ocasional con unas personas, ya sea donde sea. Y el reino de Dios crece silenciosamente en medio del mundo, sin estridencias, como la levadura en la masa. Y esto es lo que sorprende a mucha gente hoy día. No es una reacción contra, no es un... No es eso. Es que el Espíritu Santo sigue actuando. Por muchas noticias escabrosas, por muchos ataques que quieran hacer con todos los medios que se tienen. Bueno, todos recordamos que hace bastantes años, es decir, unos más de 50 años, San José María hablaba de ese poder fáctico que intentaban pues influir en la vida de la sociedad por los medios de comunicación, por los modos de campañas para alejar a la idea de Cristo y a Cristo de la gente. Y hablaba de eso, no hablaba no el año pasado, sino que hace más de 50 años. Igual que también comenta cuando le pidió a aquella persona con una cierta discapacidad que rezara por intención suya, y está publicado, ¿no? ¿Os acordáis, no? Y ese periódico que estaba haciendo dando tanto daño, anticlerical, pues quebró, y otro que salió para ser libre también quebró, por la oración de Enriqueta la Tonta. Bueno, así le llamaban. Pero es que la gracia de Dios no depende de la fuerza, ni del dinero, ni del poder físico, sino depende, o político, depende de dejar actuar a Dios en nosotros. Jesús, en su Evangelio, habla de ese conocimiento popular que tenemos. Porque, bueno, yo ayer miré al cielo, vi que estaba cayendo pues un poco de agua-nieve, pero veía las nubes y pensé, no va a nevar, porque está poco negro el tema. Pero una impresión mía, tampoco no tengo ni idea, ni he estudiado meteorología, nada parecido. Pero me vino a la cabeza ese pensamiento. Y tampoco hacía tanto frío. Pero el Señor, hablando de eso, dice, cuando veis que sale una nube por el poniente, enseguida decís, va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla del sur, decís, viene bochorno. Y también sucede. Hipócritas, ¿sabéis interpretar el aspecto del cielo y la tierra? Entonces, ¿cómo es que no sabéis interpretar este tiempo? Señor, tú te lamentas que los hombres no interpretemos los tiempos, los milagros, su vida, su doctrina, que sigue actuando. No para reconocerte como Mesías, sino, bueno, no digo raza judía, sino religión judía, siguen esperando la venida del Mesías y la construcción del tercer templo, después de el de Salomón y el de Herodes. Bueno, pues nosotros sabemos efectivamente que ya el Mesías ha venido. También hoy Dios pasa por nuestra vida en esa belleza y en la fatiga de lo cotidiano, en momentos de alegría y en otros en los que experimentamos el dolor. Y es precisamente en esas circunstancias donde podemos descubrir que Dios está cerca de nosotros. Y Señor, que te importan nuestras preocupaciones. Tanto entonces como ahora, mantener el corazón sensible, que no significa sentimental, sino sensible, abierto a la providencia, que madura en la oración personal, sigue siendo la puerta para descubrir la acción de Dios en favor nuestro. ¿Cuántas veces le insistimos a las personas que tratamos que no se trata de leer libros en la oración, que no se trata de escuchar meditaciones, que no se trata sino se trata de que hablemos con el Señor y sobre todo que le escuchemos también? La gracia nos hace participar en esa vida de Dios y por eso tenemos que seguir buscándole, que busques a Cristo, que encuentres.
Con esta búsqueda del Señor, comenta San José María, toda nuestra jornada se convierte en una sola íntima y confiada conversación. Lo he afirmado y lo he escrito tantas veces, pero no me importa repetirlo, porque nuestro Señor nos hace ver con su ejemplo que ese es el comportamiento certero. Oración constante, de la mañana a la noche y de la noche a la mañana. Cuando todo sale con facilidad, gracias Dios mío. Cuando llega un momento difícil, Señor, no me abandone. Señor, tú has querido que nos alimentemos en la oración y en los sacramentos de tu vida. Tú has querido que crezcamos no ya como personas, sino como hijos de Dios. Y la oración y los sacramentos no son elementos accesorios, sino los cauces ordinarios por los que el Señor comunica su vida al alma. La oración es un encuentro personal e íntimo con Dios, y no consiste únicamente en decir palabras o cumplir un tiempo determinado de oración, sino en establecer una relación viva. La entrada de un hijo con su padre, o de un hermano con su hermano mayor, o con el que nos está orientando, indicando, alimentando con la fuerza de la gracia, el Espíritu Santo. En la oración tenemos que abrirnos a esa acción divina. Cristo se nos da realmente. En la Eucaristía, en el sacramento de la penitencia, la gracia perdida se restaura, el alma se purifica y recupera la paz. Yo recuerdo aquellas conferencias y aquellas charlas y aquellos vídeos que después empezaron a salir y que recuerdo perfectamente que con el bisabuelo de algunos alumnos del Colegio del Prado, pues digo el bisabuelo porque es el bisabuelo, ya murió, pero pues reproducía yo y me copiaba aquellos vídeos, porque tenía un doble casete, ¿no? Bueno, estaba encerrado en casa el pobre hombre con su enfermedad, me lo hacía con mucho gusto y yo creo que me ayudó mucho porque después eso lo distribuía yo entre sacerdotes para catequesis, para estas cosas, y me refiero a este sacerdote jesuita, que el padre Loring, que además allí vivía habitualmente en Cádiz. Tenía ahí un confesionario en Cádiz, en la iglesia de los jesuitas. Y este hombre era conocido porque daba conferencias y tal, por los astilleros de Cádiz o de Puerto Real, otros sitios, Bazán. Pues el padre Loring, en una de sus charlas, conferencias, hablaba del pecado, la gran primada, la gran canallada. Y decía, imaginaros, claro, en aquella época era más frecuente este ejemplo, imaginaros un emigrante que ha estado en Alemania o donde fuese, Centro Europa, trabajando durante años y le han dado un cheque con todo lo que ha ganado y con todo lo que ha ido ahorrando para volver a España y compartirlo con su familia y vivir ya con su familia aquí en España, etcétera, etcétera. Dice, y que en medio del viaje en tren, utilizaba medios muy de aquella época, viaje en tren, pues rompe el cheque y abre la ventanilla y tira, claro, ahora no se puede abrir la ventanilla, pero tira los restos del cheque por la ventana y aquello se lo lleva al viento, ¿no? Pues eso es lo que hacemos con el pecado, decía él. Rompemos todo lo que hemos ido acumulando de gracia de Dios en nosotros y lo tiramos por la ventanilla. Era el pecado mortal, evidentemente. Las prácticas habituales de piedad no es una rutina, sino que es un ejercicio de la libertad para tratar a Dios. Y para eso necesitamos recogernos. El Papa León XIV nos ayuda y dice así: el amor verdadero se da incluso antes de ser correspondido. Es un don anticipado. No se basa en lo que recibe, sino en lo que desea ofrecer. Es lo que Jesús vivió con los suyos, mientras ellos aún no entendían, mientras uno estaba a punto de traicionarlo y otro de renegar de él,
Él preparaba una cena de comunión para todos. Y continuaba, que el Señor nos conceda ser humildes, preparadores de su presencia, humildes preparadores de su presencia. Y en esta disponibilidad cotidiana, crezca también en nosotros esa confianza serena que nos permite afrontar todo con el corazón libre. Porque donde se ha preparado el amor, la vida puede realmente florecer. Son unas palabras del Papa León muy profundas y además muy emotivas, por decirlo así, porque te pone delante de la realidad, porque habla del amor, Terminaremos este rato de meditación, como siempre acudiendo a nuestra Madre Santa María. Ella nos acompaña siempre en la oración, nos acompaña siempre en la recepción de los sacramentos y nos acompaña siempre para que vaya creciendo en nosotros esa vida de Cristo como ella acompañó a su Hijo en ese crecimiento cuando lo tenía dentro de ella. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.